Mi esposa me dejó por un videojuego, y descubrí que no era por el juego, era por algo más. Soy Roberto, tengo 35 años y trabajo como diseñador gráfico. Con el tiempo logré levantar mi propia agencia de marketing digital. No es una empresa gigante, pero marcha bien, tengo clientes estables, 2 personas que trabajan conmigo de forma remota y proyectos casi todo el año. No fue fácil llegar hasta este punto. Pasé años trabajando para otras agencias, aprendiendo a manejar clientes, presupuestos y campañas. Cuando abrí mi propia empresa, hubo meses muy duros, mucho estrés, muchas horas frente a la computadora y mucha incertidumbre. Poco a poco, las cosas empezaron a estabilizarse. Mi esposa, o mejor dicho exesposa, se llama Marisela. Tiene 31 años. Nos conocimos en la universidad hace muchos años. Yo estudiaba diseño gráfico y ella estaba en programación. La forma en que nos conocimos fue sencilla, casi tonta si lo pienso ahora. La universidad organizaba un pequeño evento tecnológico con demostraciones de software, conferencias y un torneo de videojuegos bastante grande para el estándar de la facultad. Yo decidí participar en uno de los torneos. No porque me creyera campeón, sino porque me gustan los videojuegos y pensé que sería divertido. El problema era que el sistema de inscripción era un caos. Había varias mesas con estudiantes organizando y yo no tenía claro con quién debía registrarme. Fue en ese momento que vi a Marisela sentada frente a una computadora, escribiendo código en una pantalla llena de líneas que no entendía. Supuse que ella estaría encargada del registro y me acerqué. Le pregunté si ahí era donde uno se inscribía para el torneo. Ella levantó la vista, me miró un segundo y me dijo que no, que estaba allí porque le habían pedido ayudar con las pruebas del sistema del evento. Revisaba parte del software que usaban para registrar a los participantes. Al principio fue una conversación muy corta, pero algo me llamó la atención, programaba con una facilidad que a mí siempre me pareció impresionante. Yo nunca fui bueno para la programación, siempre me moví más en el lado visual y creativo de la tecnología. Verla trabajar con código despertó mi curiosidad. Le pregunté qué estaba haciendo exactamente. Ella empezó a explicarlo de forma sencilla, bases de datos, formularios de registro, cómo intentaban evitar errores en el sistema del torneo. No entendí todo, pero sí lo suficiente para seguir la conversación. Terminamos hablando bastante rato. Lo curioso es que, a diferencia de lo que mucha gente podría pensar, a Marisela nunca le gustaron los videojuegos. No era parte de ese mundo. Estaba ahí solo porque estudiaba programación y el evento era de tecnología. De hecho, en esa primera conversación me dijo algo que recuerdo bien. No entiendo por qué a tanta gente le gusta pasar horas frente a una pantalla jugando algo que no es real. Me reí y le dije que para muchos era solo una forma de relajarse. Aún así, la conversación fluyó bien. Hablamos de tecnología en general, de nuestras carreras y de lo que queríamos hacer después de graduarnos. Intercambiamos números y empezamos a hablar de vez en cuando. Con el tiempo empezamos a salir. Nuestra relación avanzó de forma tranquila, sin dramas ni impulsos. Solo 2 personas que se fueron conociendo poco a poco. Mientras tanto, la vida seguía. Yo terminé la carrera y comencé a trabajar en agencias de diseño. Marisela continuó estudiando programación durante un tiempo, pero después abandonó la carrera a mitad del programa. La programación no era lo que ella había imaginado. Las materias se volvieron muy pesadas y la presión empezó a afectarla. Llegó a un punto en el que decidió que no quería seguir por ese camino. Recuerdo que fue un momento difícil para ella. Se sentía frustrada, como si hubiera desperdiciado años de estudio. Yo intenté apoyarla lo mejor posible, diciéndole que muchas personas cambian de rumbo y que dejar algo que no te hace feliz no es un fracaso. Durante esos años nuestra relación se fue volviendo más seria. Después de bastante tiempo saliendo, en algún momento le propuse que viviéramos juntos. Pero ella tenía una postura muy clara, no quería vivir con alguien si no estaban casados. Para ella era un tema importante. Así que respeté su decisión. Seguimos saliendo unos años más hasta que finalmente decidí pedirle matrimonio. Ella tenía 29 años entonces. Aceptó. Nos casamos y poco después empezamos a vivir juntos. Los primeros meses viviendo juntos fueron tranquilos. Como cualquier pareja que empieza a compartir casa, tuvimos que adaptarnos a nuevas rutinas. Fue ahí cuando Marisela empezó a ver con más claridad algo que antes no notaba tanto, cuanto juego videojuegos. Quiero aclarar algo importante, no soy una persona que juegue todo el día. Tengo una empresa que dirigir, clientes que atender y entregas que cumplir. Mi prioridad siempre ha sido el trabajo. Pero sí juego con bastante frecuencia. Normalmente por las noches, cuando ya terminé mis responsabilidades del día.
A veces juego solo y otras juego en línea con amigos que conozco desde hace años. Cuando Marisela empezó a ver esa rutina, al principio no parecía molestarle demasiado. De hecho, se lo tomaba con humor. A veces pasaba por la sala mientras yo estaba jugando y simplemente se reía. Decía algo como: bueno, mientras no descuides tu trabajo, supongo que está bien. Yo también lo tomaba con ligereza. Para mí era solo un comentario casual. Pero con el paso del tiempo ese tono empezó a cambiar. Las bromas se volvieron más críticas. Empezó a decir que le parecía extraño que un hombre de 35 años todavía dedicara tantas horas a los videojuegos. A veces decía que era inmaduro. Otras veces decía que era cringe, especialmente cuando yo jugaba solo. Según ella, jugar con amigos tenía un componente social, pero jugar solo le parecía particularmente raro. En una ocasión recuerdo que me soltó: ¿en serio te sientas aquí a jugar solo durante horas? Le respondí que sí, que para mí era una forma de relajarme después del trabajo. Pero ese tipo de comentarios empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia. Con el tiempo también empezó a decir que se sentía desplazada. Según ella, yo no le daba la suficiente importancia porque a veces prefería pasar un rato jugando antes de ver una serie o salir. Desde mi perspectiva, eso no era cierto. Salíamos, cenábamos juntos, veíamos películas y hacíamos planes como cualquier pareja. Pero, aún así, para ella el hecho de que los videojuegos estuvieran presentes de forma constante parecía molestarla cada vez más. Hubo un momento específico que recuerdo muy bien, porque marcó un cambio en cómo hablábamos del tema. Una noche yo estaba jugando Red Dead Redemption 2. Para quienes no lo conocen, es un juego bastante tranquilo en muchos momentos. Ese día en particular yo estaba cazando animales dentro del juego. Marisela pasó por la sala, miró la pantalla unos segundos y frunció el ceño. Luego dijo algo que sonó mitad curiosidad, mitad burla. ¿En serio eso te gusta? Le dije que sí. Le expliqué que el juego tenía un mundo abierto enorme, muchas cosas por hacer, y que a mí me parecía muy entretenido. Ella se quedó mirando la pantalla un momento más. Después negó con la cabeza. Dios, eres muy inmaduro. Pensé que estaba bromeando, pero su tono era bastante serio. Luego añadió: ¿por qué no mejor sales afuera y cazas algo real? Al menos eso sería algo más acorde a tu edad. Me quedé en silencio un instante. No porque me hubiera ofendido exactamente, sino porque el comentario me pareció extraño. Le dije que no veía la lógica de comparar un videojuego con salir a cazar animales en la vida real. Ella simplemente encogió los hombros. No sé, solo digo que es raro que te entretengas con algo así. Después de eso se fue a la habitación. Y aunque la conversación terminó ahí, fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de que su molestia con los videojuegos no era solo una broma ocasional, era algo que realmente le irritaba. Lo que yo no sabía en ese momento era que ese resentimiento llevaba tiempo acumulándose y, eventualmente, terminaría explotando de una forma mucho más directa. Pero eso ocurrió unos meses después. La noche en que Marisela decidió decir aquella frase aún la tengo clara en la cabeza. Yo estaba sentado frente al televisor con el control en la mano. La música del juego seguía sonando de fondo y mi personaje seguía de pie en medio de un bosque virtual, esperando a que yo hiciera algo. Miré a Marisela, que estaba de pie frente al sofá, cruzada de brazos. Me miró seria y soltó: tienes que elegir. O los videojuegos, o yo. Hubo unos segundos de silencio. Pensé que estaba bromeando. Así que me reí, con esa risa corta que sale cuando alguien dice algo tan absurdo que crees que es sarcasmo. ¿Es en serio?, le pregunté. Ella no cambió el gesto. Sí, es en serio. Su tono fue firme, frío. No había duda, no bromeaba. Era un ultimátum. Apagué el juego, dejé el control sobre la mesa y la miré de frente. Entonces elijo los videojuegos. No lo dije gritando, ni con enojo. Lo dije con calma. La reacción de Marisela fue inmediata. Su cara cambió por completo, primero incredulidad, luego rabia. ¿Qué acabas de decir? Que elijo los videojuegos. Fue como si hubiera encendido una mecha. Empezó a hablar cada vez más fuerte. No puedo creerlo. No puedo creer que prefieras unos jueguitos estúpidos antes que tu esposa. Me crucé de brazos. ¿No es eso lo que está pasando? Claro que sí. Y eso es exactamente lo que está pasando. Empezó a caminar de un lado a otro por la sala. ¿Sabes lo humillante que es esto? ¿Sabes lo ridículo que suena decir que mi esposo pasa las noches jugando videojuegos? No respondí de inmediato. Ella siguió. Tengo amigas casadas con hombres de verdad.
Hombres que hacen cosas normales, que salen, que tienen hobbies reales, que no se sientan como adolescentes frente a una pantalla. Trabajo todos los días, respondí. Mantengo esta casa. Pago todas las cuentas. Nunca ha faltado dinero. No estoy hablando de dinero. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué te descuido? Esa frase me hizo fruncir el ceño. Claro que sí. Gritó. Siempre estás jugando. Siempre estás con tus amigos en línea. Siempre estás metido en ese mundo ridículo. Eso es exagerado y lo sabes. No lo es. Su voz empezaba a quebrarse entre enojo y frustración. Me siento sola en esta casa. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que prefiere sentarse a jugar antes que pasar tiempo contigo? Negué con la cabeza. Eso no es verdad. Salimos, cenamos juntos, vemos películas, hacemos planes. Pero siempre vuelves a los videojuegos. Porque es mi forma de relajarme después de trabajar todo el día. Es patético. Escupió la palabra con desprecio. Fue la primera vez que me molesté de verdad. No es patético tener un hobby. Si lo es cuando tienes 35 años. ¿Y entonces qué debería hacer? ¿Salir a cazar animales, como dijiste el otro día? Ella puso los ojos en blanco. No seas ridículo. Tú dijiste eso. Porque al menos sería algo real. La miré unos segundos. Entonces el problema no son los videojuegos. Claro que sí. No. El problema es que te avergüenzas de ellos. Eso la hizo callar un segundo. Luego respondió con algo que probablemente llevaba tiempo guardando. Sí. La palabra salió seca. Sí, me da vergüenza. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Me da vergüenza decir que mi esposo juega videojuegos, continuó. Suena infantil. Suena inmaduro. El silencio en la sala se volvió pesado. Perfecto, dije finalmente. ¿Perfecto? Sí. Te estoy dando la oportunidad de elegir, dijo. Y ya elegí. Pero elegiste mal. No respondí. La discusión continuó durante casi una hora, gritos, reproches, acusaciones. Ella repetía que yo la estaba abandonando emocionalmente, yo repetía que estaba exagerando. Finalmente, la conversación se agotó. Nos fuimos a dormir sin hablar más. Pero para mí algo ya se había roto. A la mañana siguiente me levanté temprano. Fui a trabajar como cualquier otro día. Pero antes pasé por el despacho de un abogado que un cliente me había recomendado meses atrás para un tema empresarial. Le expliqué la situación. Ese mismo día iniciamos los papeles del divorcio. No fue una decisión impulsiva, fue más bien una conclusión inevitable después de la conversación de la noche anterior. Esa tarde regresé a casa con los documentos. Marisela estaba en la cocina. Cuando vio los papeles en mi mano frunció el ceño. ¿Qué es eso? Los dejé sobre la mesa. Son los documentos del divorcio. Su reacción fue inmediata. ¿Qué? Tomó los papeles y empezó a hojearlos con manos temblorosas. No, no, esto no puede ser en serio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás loco? No. No puedes hacer esto. Sí puedo. Solo fue una discusión. No, dije. Fue un ultimátum. No pensé que lo tomarías en serio. Yo sí. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por unos videojuegos? Negué con la cabeza. No estoy eligiendo los videojuegos. Ella me miró confundida. ¿Entonces qué estás haciendo? La miré directamente. Estoy eligiéndome a mí. Hubo un silencio largo. Ella empezó a llorar más fuerte. No puedo creer que hagas esto. No puedo creer que tires todo por unos jueguitos. No respondí. Sabía que seguir discutiendo no cambiaría nada. Los días siguientes fueron incómodos. Ella alternaba entre enojo, tristeza y súplicas. A veces gritaba, a veces lloraba, a veces intentaba convencerme de que estaba exagerando. Pero yo ya había tomado la decisión. Eventualmente, se mudó temporalmente con su hermana. Y ahí empezó otra etapa del problema. Marisela empezó a contarle a su familia y a nuestros conocidos su versión de la historia. Según ella, yo la había dejado por unos videojuegos. Decía que era un adicto, que prefería pasar mi vida frente a una pantalla antes que tener una esposa, que estaba obsesionado con los juegos. Algunos familiares me llamaron. Otros me escribieron. Pero la mayoría ya conocía mi vida de verdad, sabían que trabajaba todo el día, que tenía una empresa, que los videojuegos eran solo un pasatiempo.
Muchas de esas conversaciones terminaron incómodas para ella, porque la gente empezó a preguntarle cosas como: ¿de verdad crees que Roberto es un adicto? ¿No estarás exagerando? Eso suena un poco extremo. Con el tiempo, algunos incluso le dijeron directamente que su versión no tenía mucho sentido. Un amigo en común me contó que, en una reunión familiar, alguien le soltó: suena más como si tú quisieras controlarlo. Eso no le gustó nada. Hace un par de semanas, Marisela intentó contactarme de nuevo. Primero por mensajes, luego por llamadas. Incluso apareció una vez cerca de mi oficina. Decía que quería hablar, que tal vez podíamos arreglar las cosas, que todo había sido una exageración. Pero, honestamente, para mí la decisión ya estaba tomada. No respondí sus mensajes, no contesté las llamadas y, cuando la vi cerca de mi oficina, simplemente entré al edificio sin detenerme. No fue por crueldad. Fue porque, después de todo esto, entendí algo importante: no se trataba de videojuegos. Nunca se trató de videojuegos. Se trataba de respeto. Y cuando alguien te obliga a elegir entre ser quien eres o cumplir con una versión de ti que esa persona considera aceptable, tal vez la elección ya está hecha desde el principio.